Radio La Barandilla. La voz de la diversidad. Buenos días, queridos amigos, queridos oyentes. Bienvenidos, como siempre, a Radio La Barandilla, el programa 27 letras, un libro y algo más. Hoy estaréis pensando que no es la misma decoración, aunque hemos tratado de que fuera la misma, pero no, porque no estamos en la sede de La Barandilla. Hoy estamos en otro centro. Hemos conseguido gracias al buen hacer y la gran profesionalidad de Tony. Tony, muchísimas gracias. Bueno, es que nos teníais que haber visto venir cargados con todos los aparatos, pero bueno, lo hemos conseguido porque queríamos hacerlo desde las instalaciones del Centro Neurón. ¿Por qué este centro? Pues es muy sencillo. Nos hemos venido aquí porque es un centro de rehabilitación neurológica donde, como todos sabéis, hoy es el Día Internacional, el Día Mundial del Ictus. ¿Qué ocurre? Pues que en este centro son pioneros en robótica. Aquí me estaban contando uno de los profesionales que tienen fisioterapeutas, tienen terapeutas ocupacionales, tienen logopedas, tienen neuropsiquiatras, neuropsicólogos. Y algo que al principio me ha impresionado, también tienen muchísima relación con la optometría, con los optometristas. Claro, evidentemente cuando hay un ictus, que ahora os voy a explicar un poco, bueno, ya lo sabéis todos, pero bueno, hablaremos un poquito de lo que es el ictus. ¿Qué ocurre? Que cuando, por desgracia, una persona tiene un ictus, como no sea muy rápido que le lleven a un hospital y empiecen a poner el tratamiento, quedan con bastante problema, efectos secundarios y clínicas como Neurón, lógicamente es donde les van a hacer esa rehabilitación. Y cuando yo he comentado por qué los optometristas, que evidentemente a veces también dentro de la lesión que puede quedar en el cerebro, a veces también tienen una lesión ocular. ¿Qué ocurre? Pues que pueden tener pues una diplopia, es decir, que ven doble, y el optometrista, lógicamente, con unos ejercicios de entrenamiento visual, pues llevan a corregirlo. Dicho esto, os explicaré que tenemos con nosotros en la mesa, tenemos unos invitados que, bueno, pues yo estoy encantada, pero que nos van a dar un testimonio muy exhaustivo porque ellos son pacientes, ahora ya, bueno, muy recuperados de esta enfermedad. Quiero comentaros, antes de presentar la mesa, que el ictus, o sea, estamos comentando que hoy, sábado 29, es el Día Mundial del Ictus. El ictus es un trastorno de la circulación cerebral que altera parte del cerebro. Este tipo de enfermedad es una de las causas más importantes de la mortalidad en los adultos, siendo la primera causa de muerte en hombres y la primera en mujeres. ¿Qué ocurre? Pues que la circulación cerebral se recupera pronto y el ictus dura menos de 2 horas, se produce un accidente isquémico transitorio, dando lugar a una buena recuperación. Esto no hay que liarnos. O sea, en el momento que tienes algún tipo de sintomatología, si en ese momento te llevan rápidamente a un hospital, se empieza a tratarte, y el ictus te cogen antes de 2 horas, lógicamente la recuperación va a ser muchísimo más sencilla, menos penosa porque si pasa más tiempo, el problema es que pues tienes bastantes problemas y sobre todo puedes llegar incluso a la muerte. Por eso se dice que cada minuto que pasa las posibilidades de recuperación se reducen. Existen casos en los que van apareciendo síntomas que van avisando. Yo os voy a decir algunos, pero yo cuando digo a veces la sintomatología, esto tenemos que también tener cuidado porque no podemos confundirlo ni podemos estar angustiados pensando que nos está dando un ictus, no podemos confundir los síntomas, pero sí es bueno saber más o menos lo que puede
hay unas señales de alarma y estas señales de alarma pueden ser pérdida de la movilidad o fuerza de media parte del cuerpo de una forma un poco brusca, de estar tan tranquilo, ¡ay! Pues es que no puedo mover este brazo. Bueno, pues eso es lo que nosotros decimos pérdida de movilidad o fuerza media de parte del cuerpo. Cuando a veces tienes un dolor de cabeza súbito, o sea, en ese momento estás tan tranquila y te da un dolor tremendo, no confundamos con una jaqueca. Pérdida o dificultad de hablar y de expresarse, sensación de vértigo, un poco de desequilibrio, falta de sensibilidad en media parte del cuerpo, a veces también pérdida de visión. Todos sabemos que existen causas que hacen que la persona sea más propicia a sufrir este tipo de infarto cerebral. Antiguamente, cuando no estaba tan avanzado toda esta serie de estudios, te pasaba una cosa de estas y es que ha tenido un infarto cerebral. Posiblemente es que era un ictus. ¿Qué nos tenemos que cuidar para que no tengamos posibilidad tenemos todos, esto es evidente, pero cuando decimos que nos tenemos que cuidar, yo os diría que tenemos que estar pendientes de la hipertensión arterial, cuando se tiene diabetes, enfermedades cardíacas, colesterol alto, apnea del sueño, obesidad, abuso de alcohol, tabaquismo, sedentarismo, estrés. No os preocupéis porque yo salvo el tabaquismo y el sedentarismo yo creo que tengo todo, o sea, todas las llevo, deben tener todas las papeletas. Pero bueno, lo importante es que estemos muy pendientes con esta sintomatología, que en el momento que veamos un signo de alarma es mejor ser precavidos, ir corriendo a un centro o llamar a una ambulancia porque, insisto, como os he dicho antes, cada minuto que pasa las posibilidades de recuperación son bastante más problemáticas. Pero bueno, dicho esto, yo os quiero presentar en este momento a pues tengo muchos invitados que yo estoy encantada y los van a darnos un testimonio, cada uno cómo ha pasado esto. Buenos días, Carlos Gil, ¿cómo estás? Buenos días, pues muy bien, orgulloso de estar aquí, aunque sea un sábado, pero hablando de mi enfermedad, que al fin y al cabo es lo que hay. Lo importante es que puedas hablar de ella, Carlos? Puedo hablar, por lo menos. Bueno, aunque es un sábado, trabajo me ha costado traerlos aquí un sábado, ¿no? Pero bueno. Carlos Gil, él era comentarista deportivo y en un momento determinado de la vida, le viene la enfermedad. Y Carlos tuvo un ictus hemorrágico, que es raro porque son los, no sé si peores o mejores, pero bueno, el caso es que no es demasiado común. Y él estuvo en coma 2 meses. Sin embargo, gracias a Dios, gracias a la medicina, él se recuperó, tiene su rehabilitación, que nos lo va a ir contando, y en la actualidad está en el club de fútbol de Getafe. Y ahí eres un comentarista ahí genial. Bueno, ahí hago de speaker, pero también suelo comentar algo en Decisión Radio todos los martes y tal. Y pues un poquito volviendo a la realidad, pero vamos, que lo mío me ha costado, ¿eh? No te ha costado. Bueno, nada en esta vida es fácil y nada nos regalan, ¿eh? O sea, eso está claro, que nada nos regalan. Pero bueno, lo importante es que estás aquí y estás fenomenal. Tenemos también a Aurora Laserta, es psicóloga y ha escrito un libro, El daño invisible. Aurora, buenos días. Hola, buenos días. ¡Hala, qué guay! Aquí lo tengo por si... Claro que sí, Aurora. Aurora es una gran escritora y escribió El daño cerebral invisible, alteraciones cognitivas del TCE, ictus y otras lesiones cerebrales. Aquí lo tenemos, que a lo largo del programa vamos a hablar un poquito también del libro. Por desgracia, Aurora también tuvo un ictus. Aurora, buenos días, bienvenida, y ahora nos contarás todo lo que te pasó. Vale, hola, buenos días. Lo mío fue un traumatismo craneoencefálico, ¿vale? Hace 17 años. Caray. Y bueno, acércate un poquito más al micro, corazón. Pero bueno, gracias a Dios estás aquí y podemos contarlo, que esto sí que es fundamental. Pues bienvenida al programa, Aurora. Muchas gracias. Y a mi derecha tengo a la jovencita, que claro, me estaba diciendo antes, no, yo es que no soy tan niña y tal, pero realmente 20 y tantos años, es una nena. Sara Fernández tuvo un tumor cerebral.
Ella ahora mismo se recuperó con sus lesiones, con sus efectos secundarios, pero en la actualidad estás haciendo deporte, natación y perteneces a una asociación que se llama Segunda Parte. Qué bonito, porque claro, todo en la vida tenemos que tener segunda parte, segundas oportunidades, y a mí esto me parece muy interesante. Sara, buenos días, bienvenida. Buenos días. Lo primero, encantada de estar aquí. Y sí, todos jugamos la segunda parte del partido de la vida. Esperemos que Después tengamos del baño. una segunda, una tercera. Esto es como cuando dicen la niñez, la adolescencia, y luego al final dices, bueno, la tercera edad, bueno, y la tercera edad, pues vamos a seguirlo. Bienvenida al programa, Sarita. Muchísimas gracias. Y ya que tengo toda la mesa presentada, como dicen en mi tierra, vamos al tajo, ¿no? O sea, Sara, háblanos un poquito. Además, perdón, Aurora, háblanos un poquito, porque cuando sucede esta enfermedad, cuando sucede lo que tú acabas de definir, lo que te pasó a ti, un traumatismo, etcétera, tú además como psicóloga sabías perfectamente, porque a veces, como dicen, bueno, es que la inocencia, el no saber, a veces es casi mejor. Pero en tu caso, como psicóloga, cuando a ti te pasó, sabías lo que te esperaba. ¿Cómo lo viviste? O mejor, empieza, ¿qué sentiste cuando de pronto te da un tema de estos? Pues realmente en el momento del traumatismo, del coma, el despertar, no sabía muy bien ni quién era, no sabía si era psicóloga o si era nada, ¿no? Tardé bastante tiempo en poder darme cuenta o tener esta doble visión, tanto de afectada y de psicóloga. He tardado bastante tiempo en eso. Realmente es un largo camino el de la recuperación y muchas veces tiene muchas curvas, pero es un camino en el que se aprende mucho y por suerte yo ahora tengo que decir que estoy muy contenta de haber atravesado y aprendido en este camino y de poder acompañar a otras personas que están pasando por lo mismo. Tuviste mucha ayuda, porque yo sé que todo en la vida, cuando hablamos de enfermedad, es muy triste, porque no solamente estás sufriendo la enfermedad, a veces también sufres la soledad. Y cuando, además de toda esta serie de cosas, te quedas con una serie de efecto, vamos a decir, de patologías secundarias, secuelas, sí. Y unas secuelas que, son evidentes. Entonces, la palabra que es terrible, pero la pregunta que te haría sería, ¿tú estuviste muy apoyada por tu familia? Pues estuve muy apoyada y con mucha suerte por mi familia, pero justo hay un gran desconocimiento del daño cerebral adquirido y todos desconocíamos qué me pasaba. ¿Qué ¿no? te estaba pasando? Cuando tú dices que hay secuelas muy evidentes, pues justo las evidentes, que son la falta de movilidad y que estuvo ahí, esas eran más fáciles de tratar y más evidentes. Pero había muchas otras, que yo me he vuelto especialista en las secuelas más invisibles. Las interiores, ¿verdad? Que te cambian también la vida y que tienen que ver con lo cognitivo y que son consecuencia de la lesión cerebral y que no son tan evidentes desde fuera y para las que cuesta mucho más encontrar un buen diagnóstico y un buen tratamiento. Entonces tuve el apoyo de mi familia, de mis amigos, mucho apoyo, pero ninguno sabíamos sobre esto. Y tuvimos que aprender todos juntos. Yo creo que aquí tenemos todos que aprender sobre la marcha, porque yo tengo aquí unos datos, y yo es que lo de los datos me dan como un poco se me ponen los pelos como escarpias. En los últimos 20 años ha aumentado un 25% el número de casos de ictus entre las personas de 20 a 64 años, un 5% de los mayores de 65 años de nuestro país han tenido un ictus. O sea, las cifras, queridos amigos, son terroríficas. Ahora mismo, incluso una persona joven que no voy a mencionar el nombre por prudencia, pero muy asidua a las redes sociales, pues muy jovencito, ha tenido un ictus. Luego ya decimos si llevaba una vida saludable o no. Eso yo en este momento no soy quien para decirlo ni para juzgarlo. Lo que sé es que muy joven ha tenido un ictus. Y es que las cifras son terroríficas.
Pero bueno, en fin, que esto es así. Aurora, tú no tuviste un ictus. Tú tuviste un tumor cerebral. Sara. Perdona, Sara, es que claro, me tenéis aquí. Sara, cuando se tiene sobre todo cuando te diagnostica y se te dice tienes un tumor cerebral, ¿cómo se puede vivir una noticia encima en una persona joven como tú? Bueno, a ver, lo primero quiero puntualizar. Es Sara Fernández de la Pradilla, Sí. ¿vale? Que luego me busquen en redes sociales y todo y que me busquen correctamente. Sara Fernández. De la Pradilla. De la Pradilla. Bueno, yo cuando me diagnosticaron era muy pequeña, yo tenía 9 años, entonces la noticia no fue tanto para mí como para mis padres. Y mis padres se quedaron destrozados y yo pues sabía que algo malo pasaba. Y nunca esperas que alguien te dé ese diagnóstico para un niño de tan corta edad, vamos. Entonces, es como que se te viene el mundo encima y dices, no sé qué voy a hacer, pero al final tienes que sobreponerte de alguna manera porque acabas de empezar a vivir. Entonces, pasas por los tratamientos, las operaciones, y luego tienes una serie de secuelas, pero a mí nunca me ha impedido seguir para adelante porque he dicho, esto me ha tocado, así como la lotería de la vida, pues no puedo hacer nada más. A ti te diagnostican un tumor cerebral, te operan, pasas, que bueno, quizá porque eras muy niña, pero tú sabes que efectivamente que algo está pasando, pero las secuelas te quedan. Seguro que has tenido que hacer rehabilitación dura, lo cual quiere decir que la vida de una niña, donde Muchos sales años. de colegio, te llevan al parque, juegas, la tuya sí jugabas, pero tenías que además de ir al parque, ir a una rehabilitación. Tú hoy, que te encuentro fenomenal y Sara, estás guapísima, Gracias. ¿cómo llevas tú esos todo el efecto secundario que te ha quedado? Bueno, pues yo ahora soy consciente de que tengo mis secuelas neurológicas a nivel cognitivo, de movilidad también, de visión. Tengo diplopia, que lo has mencionado antes. Y me veo distinta a los demás, pero yo intento vivir la vida de una persona de 23 años. O sea... haces todo lo que una niña, una jovencita, una mujer de 23 años tiene que hacer, porque claro, me hablas de diplopia, o sea, la diplopia, Claro. queridos amigos, es doble visión. Eso, si te ponen unos prismas y tal, bueno, todo en la vida tiene solución. Pero claro, tienes que estar pendiente. Pero lo que es cierto es que tú ahora haces una vida completamente normal. Sí, bastante normal. Voy a la universidad, salgo con mis amigos. Sí es cierto que tengo limitaciones, por ejemplo, hay gente que hace algunos deportes o que se va a hacer una ruta en la montaña, pues yo no puedo, a no ser que me ayuden. Entonces, pues sí, yo ¿Te molesta digo mucho, que es bastante normal. ¿Te molesta mucho, por ejemplo, cuando vas con tus amigos, efectivamente, a la universidad, cuando sales, cuando entras, te ocasiona algún tipo de ansiedad, por llamarlo de alguna forma, el que a veces tengas que pedir ayuda? Hay veces que sí. Y de hecho hay veces que me ofrecen ayuda y es como, No quiero, ¿por qué déjalo. no me ofrezcas ayuda? Que yo puedo, pero voy a mi ritmo, ¿sabes? Ya. Y no sé, pero al final lo sobrellevas. A todo nos habituamos. Carlos, no es que te haya querido quedar para el último, es que como buen caballero me has Exactamente. dicho primero las señoras. Eso me Exactamente. lo has dicho cuando empezaba el programa. Sí, sí, sí. Carlos, tú tuviste el ictus, tú tenías una vida normal, bueno, todos, hoy también la tendrás normal. ¿Qué sientes? O sea, ¿tienes la suerte de que te cogen enseguida a tiempo, te llevan al hospital? Y todo eso, como bien decía Aurora, es un flash
que bueno, te pasa, pero cuando te recuperas, abres los ojos y dices, Dios, ¿ahora qué me ha pasado y qué es lo que tengo que hacer? Pues mira, Cuéntame esa experiencia. yo para empezar, yo, a pesar del cuerpo, que es muy serrano, yo ¿sabes? No, más, ¿sabes? Yo venía de jugar un partido de fútbol y uno de básquet. Era un jueves. Entonces, a las 9:30 de la noche, yo llegué a casa, mi mujer todavía estaba trabajando y de repente hice la terapia normal, que es depositarme en el suelo, porque yo tengo 3 hernias, entonces pues siempre lo hago, ¿sabes? Porque sobre todo al fútbol, sí, al fútbol y al baloncesto jugaba a un buen nivel, en el CSD, tal, o sea, bastante buen nivel. Entonces yo lo primero que hacía siempre es tumbarme, porque ya te digo, 3 hernias discales al final pesan lo suyo. Dan para mucho, 3 hernias dan para mucho. Para todos. O sea, dan para mucho. Y más todavía. Total, que según me caí al suelo, ya no recuerdo más. Simplemente que mi mujer, que llegaba de trabajar un poquito más tarde, porque ella trabajaba en Viajes El Corte Inglés, con lo cual tenía ¿sabes? Tenía una jornada un poquito así como disruptiva, pero bueno. Entonces, según la vi llegar, yo desde el suelo ya dije, hasta aquí. Y ya ahí me quedé. Para mí fueron 10 minutos y resultaron ser 2 meses y medio. Y claro, cuando me levanté, pues directamente tenía todo el cuerpo, o sea, la mitad del cuerpo sin ningún tipo de respuesta. Entonces, para mí fueron 10 minutos, pero fueron 2 meses y medio. Pero es que perdiste masa muscular, De perdiste todo. O sea, amaneces un buen día y dices, ¿dónde han quedado 2 meses y medio de mi vida? Para mí fueron 10 minutos, de verdad. Y gracias a mi mujer. Si no llega a estar mi mujer, yo me voy a otro barrio. El apoyo que has tenido, lo mismo que he preguntado antes a Aurora y a Sara, dejamos claro que el apoyo, primero, en los primeros auxilios, por llamarlos de alguna forma, porque son así, son fundamentales. Pero luego el apoyo familiar y la pregunta también es, ¿os sentís apoyados por la sociedad? Yo concretamente, joder, yo desde siempre he sido relaciones públicas de los sitios más pijos de Madrid, la verdad. Y yo siempre estaba de lunes a domingo. ¿No me has visto a mí por esos sitios? Pues a lo mejor sí, ¿eh? Seguramente. No te digo yo que no. Además, yo estaba en Capital, en Pachá, en la vieja estación, o sea, todo lo pijo. Yo cenaba en el Celo de Pachá y yo me Mira. acuerdo una vez este comentario, yo siempre además es que yo bajaba, o sea, lo típico, terminé de cenar y justo cuando yo me iba entraba mi hijo en esas colas, y, adiós mamá, yo qué vergüenza, por Dios, yo salgo y él entra. Pues yo salía de lunes a domingo y en un momento dado de mi vida, pues la verdad es que aproveché bastante en todos los sentidos, pero luego eso se acabó en 2005 o 2006, luego era totalmente lo contrario, o sea, no hacía nada. Carlos, perdona, ahora estás en el Club de Fútbol Getafe. En el Getafe Club de Fútbol, sí. Tú ahora estás ahí, estás haciendo tus temas y tal. Soy speaker. Bien. Speaker. Que eso solo para dar la bienvenida a todos al Coliseum, para cantar las alineaciones de casa y las de fuera y los goles solo de los de casa. Te notas pues con tus secuelas, pero tú notas que la gente, que la sociedad te ayuda porque hay veces, o sea, necesitas ayuda en algún momento determinado. Sí. ¿Notas que esa ayuda no has tenido ningún problema? Y como le he preguntado antes a Sara, ¿te molesta que la gente diga, quiere que le ayude? ¿Te molesta? Al revés. Yo siempre he sido el que ha ayudado a la gente, como relaciones públicas, de todas las formas posibles, y yo ahora, cuando necesito ayuda, siempre me la dan. Y es una cosa que la verdad es que obra a mi favor. Lo que yo estoy viendo con vosotros, que sois unos supervivientes, eso está claro, es que voy a decir algo que a lo mejor seguro que vais a estar de acuerdo, pero por modestia diréis, no. Yo creo que cuando pasa una cosa de estas en la vida, cuando vuelves, porque vosotros habéis vuelto, sois como mejores personas, quizá porque valoráis más. Como bien decía Sara, está en la segunda oportunidad. Lo digo porque hay muchísimos pacientes que después de sufrir un ictus, después de sufrir un daño cerebral, que mañana es el Día Internacional del Daño Cerebral, que haremos un programa también, Tony, tú y yo, vamos, otro programa, y que nos dure. Bueno, pues hay muchísima gente, muchos pacientes que no saben, no les dan herramientas, o ellos no saben coger esas herramientas, o no hay suficiente información,
Bueno, hay una serie de cosas ahí que tienen, y muchos que yo he conocido, por desgracia, han tenido intentos de suicidio. Entonces, sí, pues porque no todo el mundo una secuela la lleva bien. Yo conocí a una paciente que, bueno, tuvo un intento de suicidio porque no conseguía adelgazar. O sea, quiero decirte que nunca en la vida no vamos, ¿sabes? O sea, no todo el mundo puede llevar las secuelas de la forma que, por ejemplo, vosotros la estáis llevando. Y yo, queridos oyentes, ya que digo que puede también tener una consecuencia de que en un momento determinado, pues un paciente pues, no supera esas secuelas que le ha dejado y tiene un mal momento en la vida. Ese mal pensamiento que todos en un momento determinado podemos tenerlo, unos por una cosa y otros por otra, yo os digo, queridos amigos, que no se os ocurra hacer nada que sea en contra de vuestra propia salud. Nosotros en Radio La Barandilla, en el Hospital de Día Lazma, que sabéis que desde ahí es donde hacemos el programa, tenemos un teléfono que hicimos el área de prevención del suicidio. Y tenemos un teléfono que es el 911-385-385, donde permanentemente durante las 24 horas del día hay una persona detrás de ese teléfono, al lado, después, o sea, descuelgas. Si te sientes sola, te sientes mal pensamiento, llama, te van a escuchar, te van a ayudar y te van a dar herramientas para que no se te ocurra hacer un tipo de catombe como puede ser llegar al suicidio. ¿Por qué hicimos nosotros este proyecto? Pues porque en el Hospital de Día Lazma es un centro de día para problemas, trastornos mentales agudos. ¿Ahí qué ocurre? Pues que los profesionales, que son auténticos, maravillosos, o sea, no solamente como profesionales, sino como humanos. Entonces nos dábamos cuenta de que faltaba quizá, pues que alguien a veces solamente por el hecho de escuchar ya es un alivio. Y entonces hicimos este teléfono que, os insisto, 911-385-385, siempre vas a tener esa persona amiga que te va a escuchar. Y bueno, pues también tengo que dar las gracias. Ahora 2 minutos de publicidad lo tengo que hacer. Lo tengo que hacer. Al mismo tiempo que estoy hablando del Hospital de Día Lazma, dar también las gracias a Corazón y Manos, esta fundación que siempre cuando necesitamos algo, por ejemplo, hace poco cuando hicimos la carrera contra de la prevención del suicidio o hacemos cualquier evento, siempre los tenemos ahí. Gracias, Corazón y Manos, por ayudarnos. Gracias también a Asispa. Asispa es una fundación, o sea, tiene no sé cuantísimas residencias y yo siempre os digo, bueno, digo lo que es la verdad. Yo nací en un pueblo de Toledo y las casas eran muy grandes y veías que siempre los padres, las hijas cuidaban a los padres, etcétera. Pero ahora en una gran ciudad, pues en el momento que no podamos valernos por nosotros mismos, pues nos tenemos que ir a una residencia. Y os puedo asegurar que las residencias de Asispa son auténticas casas. Yo siempre recuerdo cuando estábamos en pandemia que decían, se han muerto no sé cuántos pacientes o en este caso usuarios en una residencia. Yo decía, no, se han muerto en su casa. ¿Por qué? Porque las residencias, si son buenas, como en este caso son las de Asispa, son sus casas. Y ya por último también dar las manos a CLECE. CLECE es un holding donde siempre también llamamos y le tenemos ahí. Y ellos se dedican dan trabajo sobre todo a personas con discapacidad, en riesgo de exclusión social. Y esto para mí es muy importante. En un mundo como en el que estamos viviendo, donde pones la televisión y todo es violencia, todos son, nada es agradable. Pues saber que tenemos fundaciones, que tenemos organizaciones donde por el mero hecho de decir, oye, necesitamos, vamos a hacer, es un ejemplo, un rastrillo voluntario y siempre tienes a estas asociaciones, pues para nosotros es muy importante y desde aquí... chicos, queridos amigos, muchísimas gracias. Ale, ya vuelvo otra vez. Ya he vuelto después de mi publicidad. Aurora, tú, superviviente, gracias a Dios, de ese ictus donde tú abres los ojos y dices, ¿qué me ha pasado? No tengo ni idea. Pero decides en un momento determinado escribir un libro para ayudar a los demás.
¿Es el primero que escribes? Sí, es el primero que escribo. Pues después del traumatismo craneoencefálico que tuve a consecuencia de un accidente grave de tráfico y después de recuperar y hacer toda la rehabilitación hacia la movilidad, ¿no? Que era lo más evidente, la dificultad para la movilidad desde fuera y donde iba todo el esfuerzo encaminado por este gran desconocimiento, empecé a notar otras cosas, otras limitaciones que yo decía, es que esto no es normal, ¿no? Que tiene que ver con las cognitivas, como puede ser el cansancio agudo, la fatiga cognitiva muy, muy grande con la que convivo todavía a día de hoy, 17 años después, o las dificultades de atención grandes, las dificultades en funciones ejecutivas, que suena difícil de entender, pero es en cuanto a planificación o organización interna y externa. Toda una serie de cosas que no son tan conocidas y que desde fuera no se ven y que uno nota que es raro. Entonces yo fui escribiendo a modo de diario lo que me pasaba. Mira, Nunca pensé que iba a ser un libro. Abrir y queridos amigos, o sea, los pelos como escarpias. No, acabo de ver el libro, vamos, de hecho, tú me lo acabas de decir. Y leo una cosa y pone: la lentitud mental aumenta mucho con el cansancio. Rindo mucho más si puedo ir a mi ritmo, si no tengo interferencias que me supongan estrés y cuando no hay una presión en el tiempo, como tú bien decías antes, Sara. Quiero ir, no quiero ayuda o no necesito ayuda, quiero ir a mi aire. A mi ritmo. A mi ritmo, sí. A mi aire. ¿Tienes otra algo de una reflexión sobre tu hijo? Sobre mi hijo. Pues tengo 2 hijos y para mí también ser madre con estas limitaciones cognitivas ha sido todo un reto y un aprendizaje. ¿Tus hijos llegan a entender que hay cosas o tienes una lentitud mental que no quiere decir que, o sea, me explico, hay veces que si no eres muy consciente dices, bueno, pero ¿qué te pasa? Venga, acelera. No, yo puedo ser muy rápida, pero tengo que dejar al ritmo ir a su ritmo. Claro, me imagino que el antes y el después de tus hijos es ver una madre activa, me lo invento, pero me imagino, sí. Una madre activa que se levanta, que hace las cosas, que grita, que no grita, que tal, y de pronto la madre vuelve, pero vuelve lenta. Uh-huh. ¿Cómo han llevado tus hijos eso? Pues la verdad es que eran muy pequeños cuando tuve el accidente y de alguna manera han vivido casi siempre con esta madre, ¿no? Pero son muy conscientes y cuidan mucho eso. Mamá, tú esto mejor no lo hagas porque te va a cansar mucho y después lo siguiente vas a estar más agotada, o sea, y no lo vas a poder hacer. Entonces, ellos son conscientes, pues a veces ahora que son adolescentes, pues obviamente se enfadan como con todas las madres o sale su rebeldía y también esta parte es como importante, ¿no? Es verdad que ellos tienen una nueva madre. Claro. Y también han aprendido, antes cuando decías si éramos iguales, yo creo que soy más sensible a las circunstancias de los demás debido a lo que me ha pasado a mí y mis hijos también. Tienen otra mirada. Cuando a nadie nos gustan los hospitales, a nadie nos gustan las enfermedades, es como cuando hablamos de, pues, bueno, de la muerte, bueno, pero está ahí, habrá que ser consciente de ella. Entonces yo creo que los supervivientes, como en este caso sois vosotros, como muchísima gente, gracias a Dios, sí que volvéis y volvéis con esa sensibilidad, porque claro, veis la vida, tenéis que ver la vida con otros ojos. ¿Por qué? Pues porque sabes lo que tú has pasado y seguro que eres tú en tu profesión como psicóloga, seguro que eres mucho más empática ahora con tus pacientes que lo eras antes. Sí, desde luego que esto te acerca. Y en el caso, como te decía, decías antes si nos sentíamos como apoyados por la sociedad o escuchados, ¿no? Pues en mi caso, con las limitaciones más invisibles, como hay un gran desconocimiento, pues yo no me he sentido muy, muy apoyada. Entonces agradezco muchísimo programas como este vuestro o el que haréis mañana, ¿no? Sí. De visibilización y sensibilización hacia el daño cerebral. No solo las cosas que se conocen más, como
el estereotipo, ¿no?, que tenemos enseguida cuando escuchamos las palabras daño cerebral, enseguida nos viene como una persona con dificultad de movilidad, sino hacia otros aspectos menos conocidos. Hay que dar visibilidad porque hay una cosa que yo siempre he tenido muy clara. De lo que no se habla, parece ser que no existe. Y las cosas hay que hablarlas porque las cosas existen, malas, buenas, regulares. La enfermedad está ahí. Y hay que dar visibilidad al ictus, como hay que dar visibilidad al daño cerebral, que es totalmente diferente a los problemas de salud mental. Porque claro, cuando hablas de daño cerebral, bueno, están locos. No, mucho cuidado. O sea, hay personas que tienen un daño cerebral y no tienen ningún tipo de alteración neurológica y no tienen ninguna alteración psíquica. O sea, son cosas muy diferentes que gracias, insisto, bueno, a los medios, hombre, nosotros somos una radio social en la cual pues damos visibilidad al ictus, al daño cerebral, a los problemas de salud mental, a la violencia. O sea, yo siempre en mi programa siempre hablo de un tipo de violencia porque también es una forma de dar visibilidad a lo que está pasando en este momento. Y yo creo que es muy, muy importante porque, insisto, tenemos que hablar de ello porque, por desgracia, como os he dicho antes, las cifras es que están aumentando muchísimo. O sea, yo os puedo decir, y lo tengo aquí, mira, el ictus supone el 70% de los ingresos neurológicos que se producen en España y es responsable del 3 al 6 del gasto sanitario. Entonces, si queremos más ayudas para la sanidad, que tenemos la mejor sanidad del mundo, y eso os lo puedo asegurar porque he estado en sanidad 45 años, pero necesitamos más apoyo, sobre todo para la salud mental y sobre todo para el suicidio. A mí me parece muy bien las campañas que hay de prevención de los accidentes, que tú has tenido uno, pero también quiero tener una prevención del suicidio. Quiero esa ayuda. Carlos, tú ya te has incorporado, como si dijéramos, de lleno a tu vida o te falta... Son dos conceptos. Te has incorporado porque estás en Radio Getafe, en el club de fútbol Getafe, pero te falta más por incorporarte, te vas a quedar ahí, ¿quieres seguir avanzando? Por supuesto que quiero seguir avanzando. A mí lo que me falta es realmente cobrar, porque, ¿sabes? Porque no. Eso ha sido un puntazo. No, es que vamos a ver, te cuento. Yo lo último que hice antes del ictus fue en la Inter, con Parrado, donde casi siempre he estado, y los últimos meses, no sé si meses o años, 2 años como mucho, no había pasta para pagarnos. Y eso que yo, pues mira, vengo de la Inter, de Radio Marca, o sea, que pues pequeño... No quiero mezclar, en fin, esto con la política, pero yo sé de muchos ministros que les pagamos la casa, la luz, etcétera. Pues hombre, mejor no vayas por ahí. No porque, sé, lo digo, hostia, y lo mantengo. Madre o sea, mía. mientras en España hay colas del hambre, sí, mientras total. yo tengo pacientes que no se pueden cambiar las gafas porque valen muchísimo dinero, Total. mientras haya personas que se necesitan una rehabilitación, o sea, vamos a apretarnos el cinturón todos. O sea, lo digo alto y claro y es mi opinión y se lo digo a quien tenga que decírselo. Incluso abundaría más en eso, pero no lo voy a hacer. Pero... Ay, qué discreto estás hoy, ¿no? No, vamos a ver. O sea, por ejemplo, que la operación de cambio de sexo, que es una cosa que es secundaria. No, ya me meto en harina. Sí, no, métete en harina. Si la operación de cambio de sexo está subvencionada y los ictus a los 3 meses no lo están, ¿de qué vamos a hablar aquí? Eso es una auténtica... sí, voy a ser fina y elegante. Sí, exactamente. Eso es una injusticia. Pero de las más Vamos grandes. a ver, y lo digo y lo mantengo y es mi opinión. Yo siempre me responsabilizo de mis opiniones. Yo tengo una frase que no es mía, pero bueno, yo la digo, o sea, yo soy dueña de mis silencios y responsable de mis opiniones. O sea, eso está claro. Mientras en España haya una persona de la tercera edad, por llamarlo de alguna forma, que necesita un implante y no tiene dinero para ponérselo y come mal y le duele mal el estómago porque no mastica bien, porque no tiene dinero para
ponerse una dentadura. Mientras en España hay colas del hambre, mientras efectivamente las personas que habéis sufrido un ictus o un tumor se os quita entonces, si no tienes dinero, ¿qué pasa? Que tus secuelas van aumentando. Pero sin embargo, si hay dinero para cambiar operaciones que son carísimas, no. No hay quien lo entienda. Vamos a priorizar. O sea, vamos a priorizar porque yo yo soy una gran cumplidora de la ley. Es verdad que soy muy legalista y yo, si es por yo tengo que hacer esto, lo hago, ¿no? Pero no, esto me ofende mucho. Exactamente. Porque tú no te has buscado, nadie nos hemos buscado, pues que tengas una enfermedad, que tengas que llevar gafas, que tengas que hacer una rehabilitación. No, o sea, me parece que por encima de todo, esto hay que tratarlo. ¿Y sabéis de la única forma que se puede llegar a cambiar un poco? Dando visibilidad, diciendo alto y claro que hay pacientes de ictus que necesitan rehabilitación y que y no los 3 meses y o no 3 los meses 3 y medio. meses. A lo mejor necesitan rehabilitación por el resto de su vida. Exacto. Es que a lo mejor necesitan un logopeda, necesitan no sé qué, necesitan, por ejemplo, Sara, pues a lo mejor necesita unos prismas y los prismas son carísimos, por cierto. Entonces, la única forma es decirlo, que la gente se entere, porque si nos callamos, pues ya sabemos lo que es el que te calles. Entonces, esto hay que seguir haciéndolo. Se nos va el tiempo. Yo siempre digo que en la radio el tiempo se nos va como cuando llegas a la playa y dices, uy, qué arena más bonita. ¿Dónde está la arena? Se me ha ido. Vamos a hacer, si os parece, ya en estos últimos minutos que nos quedan, una pequeña reflexión donde, por ejemplo, Sara, ¿qué dirías a las personas que, por desgracia, en este momento, porque cada 2 minutos o cada no sé cuánto hay un ictus? En este momento el problema es muchísima gente que está teniendo un ictus, pero que esperemos que tenga la suerte de que la lleven rápido en el hospital. Pero también hay muchas que están despertando en ese momento. ¿Qué les dirías a esas personas? Yo a personas tanto que acaben de tener el ictus como estén despertándose en el hospital, les diría que no desesperen y que se esmeren todo lo que puedan en hacer rehabilitación, porque al final si perseveran van a conseguir mejorar muchísimo y les va a valer muchísimo la pena. Yo lo digo desde perspectiva de persona joven, que todavía me queda mucho por delante, soy consciente de ello, y si no hubiera hecho toda la rehabilitación y logopedia y todo, no estaría donde estoy ahora y estoy muy agradecida de estar donde estoy. Te queda toda la vida por delante, Sara. Aurora, ¿qué les dirías, qué herramientas les darías a estas personas que como le ocurrió, os ocurrió a todas, pero como le ocurrió a Carlos, que un buen día se levanta y dice, ¿pero qué ha pasado con mis 2 meses y medio? ¿Qué les dirías? ¿Qué herramientas les darías? Pues realmente sí que les diría que tengan en cuenta que no son los mismos y que es un camino lento, pero que es un camino al que se llega muy lejos, ¿no? Que busquen apoyos. Muchas veces hay que hacer una reconstrucción de la identidad porque quien eras antes no has perdido tus referentes en algunos sitios, ¿no? Y es muy importante poder conseguir nuevos referentes que se sientan apoyados. Yo he creado una asociación, la Asociación Daño Cerebral Invisible, también para esto, ¿no? Para poder acompañar a otras personas en este desconocimiento que uno tiene de secuelas como menos evidentes, pero que forman parte de uno, y que rodearse de personas que están pasando por lo mismo ayuda mucho a poder reconstruirse entre todos y aprender herramientas tanto de unos como de otros, ¿no? Y a creer en sí mismos. Cuando los de alrededor no entienden lo que te pasa, tienes que ser tú el que realmente crea en ti mismo. No perder la fe nunca. Exacto. Nunca. Carlos, ¿qué les dirías
Aparte de que cobren, o sea, porque os tienen que pagar, eso está claro. Eso es una cosa que... Eso está claro. ¿sabes? No, yo lo primero que diría es que nadie tiene ni idea de cómo es esto, porque nadie lo tiene realmente. Yo me despedí de mi mujer en las primeras 48 horas 3 veces, porque decían que no iba a salir. Qué Luego, duro. luego lo primero es eso. Lo segundo, que iba a estar en silla de ruedas, que este brazo mío, que todavía está en reconstrucción, no iba a servir para nada. Ya sirve para algo, todavía no mucho, pero sirve para algo. Para algo. Sí, o sea, nadie tiene ni idea de nada de esto. Y lo segundo, tienes que confiar en ti mismo, por encima de todo, por encima de todos. Siempre, confiar en ti mismo. Y lo tercero, pues cada día un poquito más, que nunca llegue el final, que siempre haya un poquito más, porque el día que haya el final, yo personalmente no sé cómo voy a estar, pero todavía no lo veo cercano. Todavía veo mucha más mejora. Te llevo yo años y yo lo veo lejísimos, imagínate. Pues o sea. eso. Pues yo quiero comentaros, queridos amigos, queridos oyentes, que, por ejemplo, sabéis que la prevención es fundamental, pero la prevención absolutamente para todo. Os voy a dar unos pequeños consejos. A mí lo de los consejos, no soy mucho de consejos, pero son opiniones. Para prevenir dentro de lo que podamos prevenir, pero que esto no solamente es para prevenir el ictus o el daño cerebral, sino esto nos puede prevenir para todo. Realizar actividades físicas moderadas 3 o 4 veces por semana, evitar el estrés en la medida de lo posible. Fijaros en el mundo de hoy. Llevar un control de la presión arterial diariamente en casa, consultar con un profesional cuando tengas la presión alta, llevar una dieta sana, equilibrada, incluyendo frutas, verduras, disminución de la sal, evitar los malos hábitos, el tabaco, el alcohol, o sea, todo lo que nosotros sabemos que es sano, pero que la verdad, queridos amigos, es aburridísimo. O sea, es que es aburridísimo. Pero yo tengo la obligación de decirlo. A mí me comentaban un día, Maite, pero tú llevas una vida muy saludable. Sí. Lo que pasa es que no me da tiempo a comer 5, no sé cuántas raciones de fruta, beber agua, andar. No me da tiempo a más. Pero, queridos amigos, yo creo que esto es fundamental. Y sobre todo, que tengamos muy presente que si tenemos la desgracia, como os he dicho al principio del programa, que en un momento determinado, un dolor de cabeza brusco, que en un momento determinado ves que estás hablando y dices, pues ¿qué me pasa? Que no lo dudéis. La prevención es fundamental, que llaméis rápidamente al 112, que gracias a Dios tenemos la mejor sanidad del mundo y que es lo que nos va a salvar. Y bueno, pues deciros también que, en fin, aquí hay un libro, El daño cerebral invisible, que lo podéis comprar o os ponéis en contacto con nosotros y nosotros le ponemos en contacto con ella. Yo creo que es muy bueno. Y gracias, Petoni, eres un amor. No me has puesto en la televisión, pero te faltan 3, 4. O sea, la verdad es que está como la dama de Alche. Él se pone sus cascos y tan feliz. Muchas gracias, Toni. Y muchas gracias al Centro Neurón, que os puedo asegurar, yo no lo conocía y me parece que es un centro donde, si por desgracia hemos tenido un daño cerebral, hemos tenido un ictus o hemos tenido cualquier alteración, cualquier problema neurológico, que sepáis que este centro es fantástico, con unos profesionales impresionantes y el Centro de Rehabilitación Neurológica. Y como bien me ha dicho Ana, que es la que de las redes sociales, en fin, todas esas cosas que ya yo no entiendo nada, es pionero en robótica, donde me está enseñando una serie de las pasarelas para cuando tienen determinadas dificultades y realmente es impresionante. Espero que no tengamos necesidad de utilizarlo, pero que si hay que utilizarlo, estamos aquí. Pues señores, muchísimas gracias. Gracias, Toni, Aurora, Carlos, Sara. Mil gracias. Seguiremos haciendo programas de estos porque realmente hay que seguir dando visibilidad. Muchas gracias, queridos amigos, y un besote muy fuerte de Maite Pedraza.